6:05. Shalom Aleichem. Veo que hoy hay muchos madrugadores y eso me alegra mucho. Shalom Aleichem, Joel. Tengo buenas noticias para ti, después vamos a hablar entre nosotros. Quiero que me cuentes si ya estás contento, si ya eres feliz. Como siempre vamos a dar 15 minutos de intimidad para los madrugadores hasta que lleguemos todos a la hora 10 de Israel. Mientras vamos a terminar de arreglar los últimos detalles técnicos. Los dejo con la música de Rav Ginsburg. Les quiero contar que hoy tenemos mucho material y vamos a tratar de... Eugenia me pregunta que no pudo abrir las clases. Sí, en el web, recién hoy pude poner las clases, si quieres las puedes bajar de ahí. Y en Wizik hubo un problemita y tardaron 1 o 2 días en solucionarlo, pero creo que ya se puede, yo los he visto. Así que Eugenia, si quieres ver las clases, puedes verlas sin problema. Después cuando termina, fíjate y veremos si tienes algún problema, lo vamos a solucionar. Muy bien. Mientras tanto, quería que alguno de ustedes me haga alguna consulta sobre las clases anteriores, sobre las cosas que pasaron. Vamos a utilizar estos minutos que nos quedan hasta las 10 de la noche colaborando con ustedes. El que quiera preguntar, cualquier problema que tengas, Eugenia, ya sabes, puedes consultar con Josefina a cursosgalinay@gmail.com o a Spanish, donde prefieras, y trataremos de solucionarlo lo antes posible. Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Con algunos ya hemos hablado durante la semana, pero de todas maneras pueden volver a consultar aquí. Ya vamos siendo más los madrugadores. Todas las semanas se siguen inscribiendo nuevos amigos y eso nos da mucha alegría. Shalom, shalom a todos los que me están saludando. Espero que cada uno de ustedes llame a los miembros de su familia, llame a los vecinos, llame a todos los que puedan para compartir con nosotros la alegría de estudiar Torá y en especial a través
través de la parte interna de la Torá, Kabbalah y Hasidut. Quiero saber si me escuchan bien. Quiero saber si todos escuchan bien o tengo que hablar más fuerte. Si saco la música, ¿se escucha mejor? Perfecto. José Israel de Aco, bienvenido. Un nuevo amigo que se incorpora esta semana. Un abrazo desde aquí. Con José estamos cerquita, estamos a unas cuantas decenas de kilómetros, pero en realidad es igual. Con todos ustedes estamos cerca espiritualmente y sentimentalmente. A mí no me gusta gritar, así que si puedo hablar más bajo y ustedes me escuchan bien, para mí es preferible. Así, si hablo así, ¿me escuchan bien? Después si grito de alegría, esa es otra historia, pero... Muy bien. Vamos a repasar el material a ver si subió bien. Creo que hay algo que todavía no he subido, discúlpenme, vamos a verificar. Todavía no. Veo amigos de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Israel, de España, de Francia. Shalom, don Alfonso, Eduardo, Alejandro. Creo que hay dos Alejandros. ¿Qué Alejandro sos? Cuando se inscriben, cuando se inscribieron, yo me olvidé de avisarles que pongan un nombre más identificatorio para que no se confundan unos con otros, pero eso ya lo vamos a ir arreglando. Alejandro de Chile, muy bien, porque hoy se inscribió otro Alejandro de Formosa y quería saber si era él que había entrado. Silvia Endler, ¿de dónde eres? ¿De España? Muy bien. Ah, de Argentina, muy bien. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires, la tierra de mis pagos. Shalom Bielka. Saludo en general, no quiero olvidarme de nadie y van ingresando constantemente más amigos. Sé que hay muchos que nos van a ver después en diferido, entonces los saludo a ustedes también. Mientras vamos anotando las cosas que me vienen apuntando aquí al lado
mi siempre fiel seguidora Rivka, mi esposa, que también, aunque no lo diga, les manda un caluroso saludo a todos. Aquí todos te mandan saludos, Rivka. Yo mientras voy a escribir algo que me olvidé. Así que pueden cerrar un minuto los ojos hasta que yo le avise y meditar, Leitbonen, con esta melodía de Rav Ginsburg. Muy bien. Quiero recordarles, los que todavía no están al tanto, que está en pie un sorteo que vamos a realizar entre todos los que asistieron a los cursos durante este mes. En él vamos a sortear. El sorteo en el judaísmo es dejar que Hashem se ocupe de decidir quién tiene el mérito. Vamos a sortear un colgante de oro con diseño de Rav Ginsburg que se llama el corazón judío, el Lev Yehudi, como una forma que el Rav Ginsburg decidió devolverles a todos ustedes lo que nos están brindando. Y aparte les queremos informar que todavía no me confirmaron, pero me dicen que el jueves pasado terminó de imprimirse el libro de la dimensión interior, Meditación para las Naciones del Mundo, referido a las leyes de los venenos, y ya está a la venta. Los que participan de este curso van a tener un descuento por el libro impreso y un descuento por el libro electrónico. También lo vendemos por el sistema electrónico. Si entran a dimensiones.org van a tener la posibilidad de enterarse de todos los detalles. Como siempre queremos comenzar con un Lejaim por la vida para todos ustedes, y que Hashem esté con nosotros y podamos transmitirles su palabra como corresponde, transmitirles la alegría y la felicidad que sentimos todos nosotros con el estudio de la Torá y de pertenecer a los amantes de Hashem. Muchas gracias, Joel, por la
Mahma. Lejaim, como siempre les digo que esto es agua, aunque en los Farbrengen, en las reuniones hasídicas tomamos vodka, pero de todas maneras por internet públicamente no consideramos muy adecuado. Me tienen que creer porque en realidad no hay ninguna diferencia. Y aparte la emoción y la espiritualidad que estamos sintiendo ahora por estar conectados con ustedes a través de este curso de Torah nos hace inútil la necesidad de estimularnos de otra manera. Lejaim. También quiero recordarle a todos que para bendición, para brajat, todos tomen una alcancía, pongan una moneda de tzedakah, y les recomiendo que hagan esto todos los días y con toda la gente. Y si tienen una alcancía para llevar donde ustedes vayan, también le hagan poner a todos. Y cuando ponen la moneda, digan: grande es la tzedakah que acerca la Geulá. Muy bien, vamos a empezar con el programa de hoy. Ya llegamos a la quinta clase de este curso, y Baruch Hashem, cada vez son más las personas que se incorporan. Hasta ahora estuvimos haciendo un hincapié en temas generales, en principios que tenemos que comprender y seguir para poder entender lo que es conectarse con Hashem, estudiar la Torá, para poder entender lo que es nuestro cometido en este cuerpo, en esta situación en que nos encontramos, cuál es la intención de Kadosh Baruj Hu de haber creado los mundos. Refinar la imaginación, lo que se llama en hebreo Koach Amedameh, el poder de comparar. Estuvimos hablando de cuál es el objetivo de la Kabbalah, que es unir, comparar cosas que son opuestas. Y sobre todo nos referimos a la unidad de Dios. Hemos escrito acá: Shema Israel, Havaya Elokeinu, Havaya Echad. Ustedes saben que ya explicamos que los nombres sagrados de Dios no los pronunciamos cuando estamos estudiando, solo cuando hacemos tefilá, cuando rezamos o cuando decimos Teilim o una brajá. Entonces, cuando decimos Havaya nos estamos refiriendo al nombre de 4 letras de Dios, que representa a esa energía, a esa parte de la divinidad que está por encima del entendimiento, que rodea los mundos, que circunda el pensamiento, el habla y la acción. Y cuando decimos Elokeinu, nos referimos a esa parte de Dios que se inviste dentro de los mundos, adentro de cada una de las creaciones que hizo Dios, y que, como habíamos dicho, Elohim es gematria Ateva. Ateva en hebreo significa la naturaleza. Entonces, esta expresión que decimos 2, 3, 4 veces por día para reafirmar la unidad de Dios, está diciendo que Havaya, esa parte que rodea los mundos, esa parte exterior, que es la parte inconsciente, que hace que existan las cosas pero que no se inviste en ellas, es igual que la parte que nosotros vemos, o sea, la naturaleza. La parte revelada es lo mismo que la parte oculta, o sea que Havaya es Echad, es uno. Quería comentarles un poco dónde está esta frase en la Torá. Cuando el pueblo de Israel había descendido de Egipto,
descendieron 70 almas a la cabeza de Jacob. Jacob también es llamado Israel. Israel es un nombre que está relacionado con los mundos superiores. Jacob está relacionado con la parte material, con la realidad que nosotros conocemos. Entonces, cuando estaba en su lecho de muerte, aunque está dicho que Jacob no murió, pero donde pasó sus últimos días en este mundo revelado, vinieron sus hijos y él les quiso revelar las cosas ocultas, les quiso revelar lo que iba a suceder al final de los días, y Hashem no le permitió. Y él quería saber, Jacob como todo padre, quería saber que su legado estaba cayendo en buenas manos y que sus hijos iban a seguir su camino. Entonces le dijeron: Shema Israel, escucha Israel, Havaya Elokeinu Havaya Echad. Cuando los hijos de Israel, los que eran las jefes de las 12 tribus, le dijeron esto a Jacob, entonces él se quedó tranquilo y supo que lo que Dios le había prometido iba a continuar. Y por un lado le dijeron que el Dios de Jacob seguía siendo el Dios de nosotros, del pueblo de Israel, pero por otro lado le dijeron qué significaba para ellos. Le dijeron que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Está explicado en Kabbalah que ese Echad significa que es Echad y Ahid Umeyuhad. Echad significa uno, o sea que hay un solo Dios. Y Ahid quiere decir que solo existe Él. Es que así como Él es un solo Dios, también Él junto con su creación es toda una sola cosa. Yahid, de Ihud, de unificación. Y por otro lado les dijo que le dijeron a Jacob que es Meyuhad, quiere decir que es especial, es algo diferente a todas las cosas que podemos conocer. Y eso está relacionado con la palabra Kadosh. Cuando decimos Akadosh Baruj Hu y traducimos el santo bendito sea, la traducción en realidad no tiene nada que ver con las palabras en hebreo. Kadosh significa separado, significa aislado, y tiene que ver más con la palabra sagrado. Mi amigo Daniel Ginerman justamente me explicó una vez que la palabra santo no había que usarla porque, aparte de su connotación cristiana y su origen en la idolatría de los romanos y los griegos, en realidad tampoco tenía que ver, yo no sé cuál es el origen de la palabra santo, pero en realidad Kadosh significa sagrado. Sagrado, la palabra sagrado viene del hebreo Lisgor. Sagur significa cerrado, separado, y seguramente es el origen de la palabra asegurado o seguro, la palabra sagur, en hebreo cerrado, y de ahí viene la palabra sagrado, justamente. A nosotros nos gusta jugar con las palabras y ver el origen que tienen, entonces este es un hermoso ejemplo de cómo las palabras provienen del hebreo y a través del tiempo puede ser que hayan cambiado su significado, pero acá estamos para justamente volver a realzar, volver a revivir el significado exacto de las palabras a través del hebreo. Quería explicarles hoy, ya que tuvieron la paciencia de estar hasta hoy con nosotros, y ustedes vinieron a estudiar Kabbalah, y hasta ahora le estuvimos dando mucho sentimiento
mucha vida, muchos conceptos generales. Estuvimos haciendo, como diría mi amigo Selgas, la pintura de un paisaje de lo que es la Torá, la Kabbalah, el judaísmo. Hoy vamos a empezar a hablar un poco más en términos místicos, a entrar un poco más en lo que es la Kabbalah, el Hasidut. Pero de todas maneras les pido que repasen algunas cosas que hablamos hasta ahora. Vamos a tratar de que el trabajo que hizo nuestro amigo David Jacob, que está trasladando todo lo que estamos diciendo al papel. Vamos a tratar de poner en el aire para que podamos, en el web, para que podamos repasar un poco lo que hicimos hasta ahora. Pero de todas maneras no vamos a dejar nuestra costumbre de comenzar con un nigún especial. Hasta ahora abrimos con nuestro nigún, con nuestra cortina musical, pero hoy quiero presentarles un nigún que tiene que ver justamente con esto que estuvimos hablando ahora, y que se llama nigún del pueblo de Nebel. Fue escrito por los Hasidim que vivían en aquella época, y lo que van a escuchar ahora está cantado por el Rab Zalman Levin, un Hasid muy famoso que murió hace algunos años, y que cuando escuchen su voz van a darse cuenta por qué el Rab Ginsburg hizo todo un CD con todos los nigunim cantados por él. Aquí va. Es un nigún de alegría, y que vamos a seguir siguiendo la letra como siempre, con la flechita mágica, y a medida que vamos cantando vayan leyendo el significado de las palabras. Les invito a cantar a ustedes también, fuerte. ¿Se escucha bien?
Espero que les haya gustado y más que gustado les haya llegado a la esencia del alma, a Etzem Aneshama. Y Besrat Hashem, que esto me ayude a poder transmitirle un poco las cosas que hemos preparado para hoy. Decíamos que la Kabbalah es justamente ocuparse de unir los opuestos, comparar y llegar a uniones para, en definitiva, llegar a esa unión final que es Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Ahora, decíamos que la Kabbalah se ocupa de hacer modelos, de hacer estructuras como las que estudiamos hasta ahora, la de las Sefirot, la de los mundos, como vamos a ver ahora. Aquí ven la lista de los mundos: Atzilut, Briah y Yetzirah Asiá. Hemos visto un poco las Sefirot, vimos un poco que las Sefirot tienen su parte interna y su parte externa, tienen las luces que traen la energía desde la luz infinita del Ein Sof, y tienen los recipientes que son los conductos de esas energías, y que en cada mundo hay infinitas repeticiones, infinitos descensos a través de ese árbol de la Sefirot, y que para la creación de las cosas en cada uno de los mundos hay 22 letras. Así como las Sefirot son diferentes estructuralmente y esencialmente en cada mundo, también las letras, que son la forma en que uno se expresa y la forma en que Hashem crea las cosas, también tienen formas diferentes y una esencia y conceptos diferentes en cada mundo. Todo eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Pero hoy lo que les quería traer es un poco cómo se ubica el hombre, porque la Kabbalah habla de las cosas celestiales, y está bien, podemos compararlas con las cosas de este mundo, pero a veces sabemos que las comparaciones nunca son un fiel reflejo de lo que estamos queriendo entender. Y Hasidut, a través del Baal Shem Tov, trajo una novedad, que es que la mejor forma de entender lo que es la divinidad, lo que es Hashem, cuáles son sus métodos, cuáles son sus intenciones, sus deseos, es a través de entender cómo es el alma de la persona.
la Kabbalah explica todas esas mismas estructuras en general. Y esa ciencia, ese conocimiento viene, como dijimos, desde el primer hombre, Adán Arishon, pasando por Caín, por Eber, pasando por Shem y Eber, dos descendientes de Noach, que vivieron en Tzfat. Cuando terminemos de organizar los seminarios de Bezrat Hashem, los vamos a invitar a Israel y los vamos a llevar a Tzfat para que vean la caverna donde vivieron Shem y Eber, y ellos fueron los maestros de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob fue a Tzfat antes de empezar a hacer su familia, y estudió con Shem y Eber y le transmitieron la sabiduría de la Kabbalah. Después vinieron todos los descendientes de Jacob, que transmitieron uno tras otro las sabidurías. Descendieron a Egipto, vinieron las tribus, salieron de Egipto, y vimos como en las clases pasadas vimos cómo cuando salieron de Egipto construyeron el Mishkan después de haber recibido la Torá, y todo ese conocimiento de la Kabbalah se hizo concreto una vez que el pueblo judío recibió la Torá y pudo crear ese Mishkan en el desierto, y después, como dijimos, construirlo dentro de nuestro corazón, para que Dios more en él. Después, con las generaciones, vinieron los Beit HaMikdash, donde estaba la revelación de Dios a la vista de todo el mundo. Vinieron la destrucción de los templos, vino la época de la Gemara, y en esa época, al final, después de la destrucción del segundo templo, estuvo Rashi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el Zohar. Me había olvidado, por supuesto, de Abraham Avinu, que escribió el Sefer Yetzirah, que fue el primer libro de la Kabbalah. Después Rashbi siguió revelando los secretos de Dios. Él era un gran Taná, un gran sabio de la época del segundo Beit HaMikdash, y que figura en la Gemara, pertenecía al Sanedrín. Y él, cuando se escapó de la persecución de los romanos, fue con su hijo a una caverna que está cerca de Tzfat también, en un lugar, en una montaña que se llama Merón, que todos ustedes seguramente conocen. Exactamente, Joel, está escrito que Jacob 17 años estuvo estudiando Torah con Shem y Eber y no durmió. Después, más adelante, vamos a entender de qué se trata. Y el Zohar estuvo dormido por más de 1000 años hasta que fue recuperado, y vinieron, mientras tanto, toda la tradición de la Kabbalah y del seguimiento, de cumpliendo la Torah y las mitzvot, siguió en el Galut, en la diáspora, después de la destrucción del segundo templo. Vinieron muchos sabios que son llamados los Rishonim, con el Rabba Bulafia, que concretó, que siguió revelando, y que él fue el que diseñó el colgante que nombramos antes, el Lev Yehudi, que son 2 lamed, que si entran al web, la dimensión interior, Josefina solamente ahora les va a dar el link, la conexión para ir a ver en el web, pero les pido que guarden el link para después, porque ya pasamos más de media hora y todavía no llegamos al principio de la clase. Y después de estos sabios primeros, vinieron 3 etapas muy importantes de la evolución de la Kabbalah, representadas por 3 sabios, llamados, uno Rabbi Moshe Cordovero, el Ramak, otro el Arizal,
Rabbi Itzhak Luria. Ambos desarrollaron sus métodos justamente en Tzfat también. Yo tengo un especial cariño por Tzfat porque cuando llegué a Eretz Israel, el primer lugar donde vine a vivir fue en Tzfat, y ahí estuvimos con nuestra familia 12 años. Y estuve muchas veces por esa zona, y evidentemente la influencia que produce esos lugares es algo que no se va fácilmente. Les quería transmitir, escribir acá en el pizarrón un poco lo que estoy comentando. Ramak vivió en el año 1522 a 1570. Su libro principal fue el Pardes Rimonim, el huerto de las granadas, y en él desarrolla su concepto de la Kabbalah. Él más que nada fue un recopilador de toda la Kabbalah que había escrito, todas las revelaciones de los sabios anteriores a él, y recopiló en sus obras, una de ellas, como decimos, es Pardes Rimonim, el huerto de las granadas, y él se basa en que toda la creación del mundo, desde la esencia de Dios hasta este mundo, como vamos a ver después en detalle, es un proceso de Ishtalshelut, una evolución o un desencadenamiento. Shalshelet quiere decir cadena, Ishtalshelut quiere decir desencadenamiento, como un proceso de causa y consecuencia, donde un eslabón da origen a dos consecuencias, y el Dios único, que es la causa principal y única y originaria de todas las cosas, se Ishtalshel, que Meshulash también quiere decir triángulo, triangula para dar dos consecuencias en forma encadenada, y ese triángulo, esas dos consecuencias, a su vez son las causas de otras consecuencias posteriores, así infinitos desencadenamientos de los mundos, descensos infinitos desde la esencia de Dios, que después vamos a ver de qué se trata, produjo este mundo que es todo lo contrario de la unidad, es la pluralidad y es el ocultamiento. Esa es la base del Ishtalshelut, que, como dijimos, vamos a tratarlo en clases posteriores. Es algo muy interesante. Y cuando el día que Rabbi Moshe Cordovero falleció, justamente ese día llegó a la ciudad de Tzfat, a la edad de 35 años, el Arizal, Rabbi Itzhak Luria, en el año 1570, y allí vivió 3 años, que a los 3 años él murió, y durante esos 3 años él transmitió todos los conocimientos que nosotros sabemos hoy de la Kabbalah del Arizal a sus discípulos. Sabemos que el principal discípulo se llamaba Jaim Vital, que sabemos que Jaim es vida y Vital es vida, entonces es una multiplicación, y es un remes, es una insinuación justamente del sistema de su maestro del Arizal, que se llama Itkalelut, o interacción o interinclusión. O sea que, si hablamos por ejemplo de las Sefirot, tenemos 10 Sefirot, dentro de cada Sefirá están incluidas todas las 10 Sefirot. Entonces, si tenemos 10 Sefirot incluidas por 10 Sefirot, tenemos 10 por 10 son 100. Y si ustedes se pusieron alguna vez a pensar lo que es el cuadrado de un número, la forma que tiene es justamente de un cuadrado. Entonces pasamos del triángulo de Rabbi Moshe Cordovero al cuadrado de Rabbi Itzhak Luria, que en algún momento más adelante vamos a ver la matemática que hay encerrada en todo esto, pero lo que podemos decir por ahora es que geométricamente y matemáticamente un cuadrado está formado por la unión de dos triángulos. Entonces el Arizal es
el siguiente paso evolutivo de la Kabbalah, que fue transmitido a Rabbi Haim Vital, pero también hubo otros alumnos. Haim Vital fue el que tuvo el derecho, el que fue el enviado o el que fue nombrado por Rabbi Yitzhak Luria para escribir y propagandizar todos los secretos que le había revelado. Pero sin embargo hubo más secretos que los que escribió Haim Vital, y fueron escritos por otros de sus alumnos, entre ellos, uno de ellos es Rabbi David Magar, que escribió un compendio de todas las cosas, todas las revelaciones de la Kabbalah de la Arizal, en un libro que se llama Hasdei David. Y respecto a este libro, Hasdei David, el Rav Ginsburg durante más de 10 años dio un seminar justamente en el día Hei de Sivan, que es el aniversario, la Ilulá de la Arizal, un seminario de una semana, y en él explicó todo este compendio de las enseñanzas de la Arizal tal como fue transmitido el 5 de Av, perdón, Sivan ya pasó, el 5 de Av. Josefina, creo que aclararte que no se sortea hoy, porque todavía hay tiempo para que hay gente que se anote y pague hasta el 30 de junio. Pero de todas maneras, muy bien, vamos a hacer el sorteo la semana que viene. Eso para los que están mirando de reojo al chat. Queremos decir que el Rav Ginsburg explicó todo este compendio de 120 capítulos donde están todas las enseñanzas del Arizal como fueron recibidas por David Magar, uno de sus discípulos, y justamente en eso nos vamos a basar para estudiar la revelación de la Kabbalah con las enseñanzas del Hasidut, porque hay una conexión muy grande entre la Kabbalah del Arizal y el Hasidut que nos enseñó nuestro maestro el Baal Shem Tov. Y como cuando estudiamos Hasidut, tal como lo enseña el Baal Shem Tov, el Magid de Mesrich y todos los Rebbeim de Chabad y los Rebbeim de otras Hasiduyot, está lleno de conceptos del Arizal, pero como decíamos, el Arizal todavía siguió con el tema de explicar las cosas de acuerdo como son en los mundos celestiales. Pero el Baal Shem Tov, como es un descendiente del rey David y fue el Mashiach de su generación, él comenzó a revelar las cosas ocultas de la Torah de tal manera que nos prepara a nosotros justamente para recibir al Mashiach, para prepararnos a nosotros que somos la última generación del exilio y la primera de la Geulá, de la redención, para prepararnos en forma concreta y por dentro y por fuera. Y por eso el Baal Shem Tov recibió la Kabbalah del Arizal y la transformó en algo nuevo. La transformó en algo que está conectado con nuestra propia alma. Entonces, nosotros comparamos y hacemos parábolas y tratamos de entender las cosas ocultas de Dios justamente a través de conocer nuestra propia alma. El Rav Ashlag también fue un discípulo, descendiente de los discípulos del Baal Shem Tov, pero él no está dentro de la línea de Chabad. Más adelante vamos a ver algunas de las diferencias que hay entre las distintas Hasiduyot. El Rav Ashlag no se pudo desprender del todo de lo que fue este concepto de estudiar la Kabbalah a partir de los mundos superiores, y un poco mantuvo esa incapacidad de poder trasladar lo que es las cosas divinas a este mundo material. Nosotros tenemos una imposibilidad natural de poder
referirnos a las cosas de este mundo y entender divinidad, o hablar de las cosas de divinidad y compararlas con este mundo. Pero justamente ese fue el trabajo del Hasidut del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov nombró a su principal heredero al Maggid de Mesrich, y el Maggid de Mesrich nombró a su principal alumno, que fue el Admur HaZaken, el primer rebbe de Chabad, como heredero de la principal línea del Hasidut. Más adelante vamos a hablar también de cómo el Baal Shem Tov estuvo en el Brit Milá del primer rebbe de Chabad, del Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y no quiso que él lo vea, lo bendijo y le dijo que él era alumno del Maggid, y después también lo bendijo para el Bar Mitzvah, pero no quiso tener para el corte de pelo, pero no quiso que él lo conozca al Baal Shem Tov, sino porque dijo que si el Admur HaZaken lo iba a conocer al Baal Shem Tov, se iba a pegar a él y no iba a tomar como maestro al Maggid de Mesrich. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ahora, decíamos que el Hasidut del Baal Shem Tov es una preparación directa para recibir al Mashiach, a través de haber revelado las cosas ocultas a su vez de la Kabbalah del Arizal. El Baal Shem Tov, así como el Ramak, el Rabbi Moshe Cordovero, el sistema suyo de la Ishtalshelut, el desencadenamiento, evolución de los mundos a través de causa y consecuencia, y el Arizal hablaba de la interinclusión de todas las cosas de este mundo en una, o sea que en un punto se puede ver todas las demás cosas, y por eso él se ocupaba de la reencarnación, de los Gilgulim, de las almas dentro de cada cuerpo, y él explicó que en cada cuerpo podía haber un alma, 2, 3, 4, hasta 5 almas, y él se ocupó de eso, justamente por el tema de la Itkalelut, de la interinclusión de una cosa que está dentro de la otra, aunque sean opuestas. Después vamos a ver un ejemplo de interinclusión de la Sefirot, como vemos en el Omer, que Gesed tiene incluido dentro de sí Gesed, Geburat, Tiferet, Netzavot, Yesod y Malchut, y así todas las Sefirot. También vamos a ver cómo las Sefirot intelectuales, Jochma, Binah y Da'at, también tienen su interinclusión, y por eso cada una tiene a todas las demás, y entonces entre todas forman un cuadrado, un 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, o 10 al cuadrado cuando son todas las Sefirot, 100, y en Kabbalah 100 es un concepto de Shlemut, de algo completo. Pero sin embargo, nosotros podemos tener algo completo, algo que de todos los lados que lo vemos tiene todas las cosas que necesita, pero si no tiene la fuerza de vida, el Ruach Elohim, la Shekhinah, la presencia divina en su interior, tampoco puede existir. Entonces el Baal Shem Tov trajo el concepto de la Ashra. La Ashra, si lo traducimos literalmente, significa inspiración, y si analizamos un poco qué significa inspiración, qué significa aspirar, de esa manera fue creado el hombre del aliento de Dios. Cuando Adán Arishon fue creado del polvo de la tierra y creó un cuerpo sin vida, Hashem insufló en sus narices el soplo de vida, que el Ruach Haim, el espíritu de vida que lo hizo verdaderamente ser un hombre y vivir. Y ese es el concepto que trajo justamente el Baal Shem Tov de Ashra. Esa es la inspiración, incorporar dentro de sí algo dentro de esa compleción de la Sefirot y del desencadenamiento de los mundos, esa Nekudat Emtsai, ese punto central que nosotros a veces lo llamamos la chispa que hay dentro de nuestro corazón, o la llamamos esa luz que hace vivir a todas las cosas, esa energía que hace dar vuelta a los electrones y hace que existan los protones y hace que den vuelta a los mundos. Y ese es el concepto que trajo el Baal Shem Tov.
y podemos ver matemáticamente también una compleción. Edwin, por favor, hace algo porque todos los demás están escuchando. Josefina, por favor, ayúdalo que no está escuchando. Podemos ver también matemáticamente cómo esa compleción se transmite a través de las matemáticas, y podemos decir que si el triángulo de un número es, por ejemplo, un triángulo tiene 3 puntas, entonces matemáticamente el triángulo de 1 es 1, el triángulo de 2 es la suma de todos los números anteriores, 2 más 1, 3, el triángulo de 3 es la suma de todos los números hasta 3, 3 más 2 más 1, o sea, es 6. Si tomamos el triángulo de 2, que es 3, y el triángulo de 3, que es 6, entonces tenemos el cuadrado de 3, que es 9, 6 más 3, 9. Después lo vamos a escribir esto para que sea más gráfico, o mejor dicho, ya lo habíamos escrito, pero no sé dónde lo puse. Entonces, el triángulo de 1 es 1, el triángulo de 2 es 1 más 2, que es igual a 3, y que gráficamente podríamos ver un triángulo de esta manera, como un punto. Bueno, vamos a escribirlo mejor después con un poquito más de tiempo. Pero si el triángulo de un número es 3, si el triángulo de 2 es 2 más 1 es 3, y el triángulo de 3 es 1 más 2 más 3, que es 6, entonces tenemos que la suma de los dos triángulos forma el cuadrado de 3. Y esa es la fórmula justamente del Etkalelut, que dos triángulos 3 y 6 forman 9, que es el cuadrado de 3. Y entonces vino el Baal Shem Tov y dijo que si nosotros tenemos un cuadrado, por ejemplo, con 4 puntas, que el cuadrado de 2 es 4, que es justamente el triángulo de 2, que es 3, más el triángulo de 1, que es 1, y le agregamos el punto interior, entonces tenemos que el número Ashra o inspiración de 1 es 1, siempre los números de 1 son 1, pero sin embargo la inspiración de 2 es 5, o sea, el cuadrado de 2 más el cuadrado de 1. Y podemos ver esta compleción también justamente en la edad de la Arizal y la edad del Baal Shem Tov. Si ustedes hacen la cuenta, vemos que el Arizal vivió 38 años y el Baal Shem Tov vivió 62 años. Entonces entre los dos hacen una compleción de 62 más 38, 100, que antes dijimos que 10 por 10 es la compleción, el máximo de todas las sefirot. Y que es 10 por 10. Habíamos dicho que el Hasidut trata de explicar toda la Kabbalah tal como fue traída por el Arizal. Y decíamos que vamos a transmitir, vamos a explicar la Kabbalah de acuerdo, sí, exactamente. Chaim Yosef, vamos a hablar específicamente de esto. Esta es la serie de Fibonacci, y si encuentran y si hacen la serie de Fibonacci como corresponde, en algún lugar van a encontrar el número 1820 en el lugar 13, que es la gematria del número de Had y Abba. Por supuesto, ya hemos pasado, he explicado nada más que un 5% de toda la clase de hoy y ya estamos casi en el final. Entonces, hemos dado una pequeña introducción a lo que es la Kabbalah y la evolución de la Kabbalah y cuál es el programa que vamos a tener de ahora en adelante. Les había preparado una traducción de la primera parte de lo que es Hasdei David. Entonces, para no dejarnos con las ganas, vamos a leer un poquito los primeros renglones. Vamos a decir que en el comienzo todo era luz infinita simple y no había lugar libre de ella. Se está refiriendo
al Or Ein Sof, y cuando surgió en la voluntad de Dios el deseo de crear los mundos para que reconozcan su grandeza, o sea, quiso crear una existencia que aparentemente esté fuera de él, para que sea alguien que esté afuera y él le pueda dar y pueda desarrollar todas sus cualidades como si fuera que él no pudiera hacerlo, y que esa es la forma de reconocer su grandeza. Entonces, para crear los mundos produjo una contracción que explica Hasidut, que fue una contracción que se llama Tzimtzum en la luz infinita de Dios. Después vamos a explicar que Dios tiene su esencia y tiene la luz, que como toda luz es algo que se emite a partir de la esencia, como el sol tiene su cuerpo y dentro del mismo cuerpo está la misma luz, pero la luz dentro de su cuerpo es una con el sol, entonces no tiene existencia propia. Recién tiene existencia de luz cuando sale del sol y llega hasta nosotros a través de infinitas contracciones. Asimismo, esta es una parábola que usa Hasidut para explicar lo que significa la esencia de Dios y que produjo su luz infinita. Y cuando produjo una contracción en esa luz infinita, podemos saber que el Arizal no explica exactamente que la contracción se produjo en la luz, en la Or Ein Sof, sino que se produjo sino que también se podía haber producido en la esencia, y esa es la principal diferencia entre los Hasidim y los que están en contra del Hasidut, cuyo representante principal fue el Gaón de Vilna, y que en estas épocas estamos haciendo también la unión de lo que es la Hasidut y lo que es aparentemente en contra de la Hasidut. Y está escrito, esto es lo que explica el Rabbi David Magar, como decíamos antes, uno de los discípulos del Baal Shem Tov, que escribió un libro que se llama Hasdei David, las bondades de David, que se refiere justamente a la mirada de Gesed, de dar. Y es simplemente una pequeña parte del primer capítulo de los 120 capítulos que están conformados el Hasdei David. Y ahora nosotros estamos leyendo los primeros 5 renglones, donde explica que Hashem decidió crear mundos y para eso produjo una contracción en su luz, y al haber una contracción se produjo un espacio vacío. Después vamos a hablar más exactamente de lo que significa vacío, porque el hombre no tiene capacidad de entender lo que significa vacío. Cuando uno dice vacío, significa que saca todo el aire, todo lo que hay de adentro de un objeto, pero sin embargo dentro de eso, hay moléculas y hay radiaciones. Incluso si nosotros nos retiramos al espacio exterior. Mucho gusto, Halal, espero que entiendas castellano, yo no te conozco, no sé quién eres, pero bienvenido. Cuando se produce el vacío, estamos hablando, este vacío absoluto, nos estamos refiriendo a un vacío superior al vacío que hay en el espacio exterior, donde hay posiblemente un átomo dentro de 1.000.000 o miles de kilómetros cuadrados de espacio vacío. Y sin embargo eso tampoco se llama vacío absoluto, porque a través de ese vacío, Shalom Aleichem, Halal, we are speaking Spanish and we are waiting for you in another time to learn with you in English. You are invited to. Shalom Aleichem. Entonces en ese vacío absoluto que hay en el espacio exterior, sin embargo hay radiaciones de luz, de rayos gamma, de microondas. Entonces no existe en este mundo, en este universo que nosotros conocemos, lo que es el vacío exacto, el vacío absoluto que se produjo cuando Dios retiró la luz infinita y se produjo un espacio. Y entonces dice el Arizal a través de David Magar
que en ese lugar se produjo, que ese lugar que estaba situado en un punto en el interior de la luz infinita de Dios, de ahí emanaron los mundos. Y que dice el Rabí, que después vamos a ver qué quiere decir que emanaron los mundos. Y dice el Rabí David Magar que de esa contracción es la raíz del juicio, de lo que nosotros llamamos Geburot, del Din, porque todo lo que es juicio es contracción, es poner límites, es separar, y en ese vacío quedó una impresión, un regimu. ¿Qué quiere decir un regimu? Para tener una idea de qué se trata, cuando estamos en un lugar, está escrito en la Torá que cuando el tzadik sale de la ciudad deja un regimu. Cuando estamos en un lugar, posiblemente mirando por otro lado, distraídos, sentimos que alguien entró y salió, no nos damos cuenta de qué se trata, pero sin embargo nos queda esa sensación de que hubo algo, y que en realidad es nada, es como una impresión de que algo hubo. Eso es un regimu, para que tenga una idea de lo que significa que de ahí se crearon los mundos. O sea que los mundos son una condensación de la nada, de algo que no existe, de una expresión, de una impresión, de un regimu, que es sacar la luz infinita que llena todo y que no haya nada. Después vamos a volver a este asunto, pero es para que tengan una sensación de en dónde estamos viviendo, exactamente el tzimtzum, el rigor, el límite. Y ahí fueron creados los recipientes o keilim, que fueron los instrumentos que después recibieron la luz para crear las cosas, porque evidentemente del vacío y de recipientes vacíos y del rigor estricto no se puede crear nada. Entonces por eso dice Rav Magar, que le explicó el Arizal, que luego de haberse producido ese vacío y quedar una impresión nada más de lo que fue la luz infinita, continuó una línea de luz, como un rayo láser que se produjo de esa que salió de la luz infinita, como si agarráramos el sol y pusiéramos un escudo y lo único que sale del sol es un rayo, un láser, un rayo de luz láser del tamaño de un micrón, para tener una idea de qué se trata, lo que es esa línea de luz que se produjo en ese vacío, y que ese es el secreto de la misericordia, que el Rahamim en Kabbalah también tiene que ver con Gesed. A veces Gesed se traduce como Rahamim, que como dijimos en algún momento, que cuando hubo la ruptura de los recipientes, Akadosh Baruj Hu tuvo que poner un poco de Rahamim, un poco de misericordia para que los mundos existan. Entonces, de esa luz que se produjo en ese vacío, ese rayo de luz produjo un punto, y de ese punto de ese punto que cayó en ese vacío absoluto, se produjeron ondas, como cuando cae un chorro de agua en una laguna y se producen ondas, o cuando un rayo de luz produce ondas todo a su alrededor. De ese rayo de luz infinita que provenía de ese regimu, de esa impresión que quedó, se produjeron círculos y se produjo lo que se llamó el Yosher, el concepto de los círculos, de lo circular y de lo recto. Vamos a dejarlo por ahora aquí, la explicación de esta parte,
Nos quedan 5 minutos y le vamos a pedir otra vez a Hannah Miriam que nos deje unos minutos más para poder terminar la clase de hoy. Evidentemente todo esto es nada más que una pequeña pizca de un manjar infinito que les pongo en la lengua. El Tzimtzum, esa contracción, decíamos antes que podía haber sido producida en la luz que fue emanada del cuerpo, de la esencia de Dios, como existe el sol que tiene su cuerpo y ahí dentro está la luz, y está la luz que está por afuera que fue ya emitida, como decíamos, todas las parábolas no tienen nada que ver con el ejemplo que uno quiere dar, pero es para que uno pueda empezar a hacer comparaciones y refinar la imaginación. Y por supuesto esto está traído de un pasuk de las escrituras de David Amelech que dice Shemesh umagen Abaye Elohim, así como Shemesh, el sol, tiene un escudo, Abaye, la luz infinita, tiene su escudo que es Elohim, que decíamos antes que es la naturaleza. O sea que la naturaleza no es más que un escudo para que nosotros podamos percibir esa luz infinita que de otra manera nos eliminaría. Y desde el lado nuestro no hay ningún problema que nos elimine. Volver a pertenecer a la esencia infinita de Dios es el deseo absoluto de todos los que saben. Pero como decíamos que tenemos que elevarnos, pero con la idea de volver. Todo eso ¿por qué? Porque Dios quiso que existan los mundos. Entonces nosotros no podemos pedir que desaparezcan los mundos porque esa es justamente la voluntad de Dios y es ahí donde Él se quiere revelar. Entonces queremos decir que en ese vacío absoluto se produjo una línea que es el Kab, y de ahí se produjeron los recipientes. Los recipientes son, como siempre, tienen que ver con Geburá, son cosas que contienen y ponen límites, y dentro de ellos está la luz infinita. Antes de seguir leyendo, les voy a dejar esto para que lo lean, pero como ustedes se dan cuenta, leer estas cosas en castellano y sobre todo sin una guía es completamente imposible entender exactamente lo que dice. Más adelante lo vamos a leer en hebreo, y al leer en hebreo al leer en hebreo vamos a tener una idea mejor de qué se trata, lo vamos a sentir más por dentro. Rocío me está preguntando si los recipientes son femeninos. En general sí, se compara al recipiente con lo femenino, como el útero de la mujer, y se compara a lo que contiene ese recipiente con lo masculino, pero en realidad tenemos que decir que tanto lo masculino o lo femenino, tanto una cosa del lado, otra cosa del otro, todo tiene recipientes y luz. Como decíamos antes que explicó Larisa, todo es una interinclusión de una cosa en otra. Entonces por eso está escrito aquí que de esa línea de luz se crean los sigulim y se creó el yosher, los círculos y lo recto. Podríamos decir que lo circular es femenino y lo recto es masculino, en general. Pero de todas maneras vemos que son dos cosas que provienen de lo mismo, y hay recto dentro de lo femenino y hay circular dentro de lo masculino, y todo es un Elkalelut. Quiero mostrarles un esquema que de toda esta página que les acabo de traducir. La hemos traducido hoy del hebreo arameo en forma libre, y posiblemente tendremos que hacerle alguna corrección, pero pienso que en general está correcto lo que está escrito ahí. Pero tienen que saber que esto no tiene que ser tomado en forma literal. Son todas cosas
espirituales que con el tiempo vamos a ver cómo lo podemos entender de acuerdo con nuestra alma, cómo lo podemos entender a través de parábolas en las cosas materiales que vemos en este mundo. Entonces habíamos hablado, si ven este cuadro, cuando termine la clase vamos a poner todos estos esquemas dentro del web para que los puedan bajar. Decíamos que en un principio estaba Atzmut, que es la esencia de Dios. Por supuesto, Atzmut no se traduce como esencia, sino que Etzem significa todo. Etzem quiere decir lo más íntimo y la existencia verdadera, que por ahora la vamos a llamar esencia. Cuando decimos en Kabbalah, en Torah, en el judaísmo, en el principio, nos estamos refiriendo por un lado al principio de los tiempos, cuando Dios creó, pero tenemos que saber que para Dios no existe el principio, el ayer, el hoy, el mañana, el aquí, el allá, en el espacio. Para Él es todo lo mismo. Entonces, cuando decimos que en el principio creó, estamos diciendo que el principio es ahora mismo, que en este mismo momento está creando, que la Tzmut Maut está aquí adentro nuestro y está afuera nuestro, y que el tiempo es antes, ayer y hoy, todo en una sola. Para que nosotros podamos vivir y no nos volvamos locos, perdamos nuestra cordura, tenemos que tener un ceder, tenemos que poner un límite. Entonces aquí vemos otra forma de Itkalelut, de interinclusión, de cómo la Geburá se interincluye en la bondad, justamente para que podamos vivir, que necesitamos del rigor, de ese rigor porque podamos vivir. Entonces decíamos que dentro del Atzmut está todo, tanto la luz como la esencia de Dios, todas las cosas y todos los mundos y todo el desencadenamiento, todo lo que explicamos ahora, y que dentro de ella, de Akadosh Baruj Hu, está la luz infinita, el Or Ein Sof, y volvemos al concepto de que es Kadosh, que es el concepto de lo que es cerrado, seguro, segurado, sagrado. Kadosh es como cuando el novio le dice a su novia, estas son palabras que no se le puede decir a una mujer porque significa tomarla en matrimonio, pero el novio le dice a la novia abajo de la jupá, At arei at mekudeshet li, que significa, he aquí que tú eres sagrada para mí, o sea que estás cerrada, estás separada de todas las mujeres para mí, y por supuesto de todos los demás hombres, y eso quiere decir Mekudeshet, la mujer es Kedoshá, está separada para su marido, y así como la mujer está separada de su marido, el pueblo de Israel, y como está revelado por el Hasidut, también todos los Hasidei Umot Haolam, todas las personas que se acercan a Israel, y todos los que todavía no fueron convertidos, pero tienen dentro suyo un alma divina, todos ellos son sagrados, son Kadosh para Kadosh Baruj Hu, son la novia de Kadosh Baruj Hu, que recibieron la Torah, que es el día de la Jupá, de la Hatuná, del pueblo de Israel, el día del casamiento de Kadosh Baruj Hu con su pueblo de Israel. Y en ese momento quedamos separados, y a eso nos referimos cuando decimos Am Goy Kadosh, como está escrito en la Torah. Nosotros también somos Goy, pueblo, pero somos un Goy Kadosh, un pueblo sagrado, separado para Hashem. No porque seamos mejores, ni porque seamos superiores al resto de los pueblos, sino porque, como todas las cosas, Dios así lo quiso, y Él quiso que seamos su vehículo para que se generen los mundos y que exista la posibilidad de que haya un mundo acá abajo, el más material y contraído de todos, que lo pueda recibir a Kadosh Baruj Hu. Así como la esposa prepara la casa para el marido, así a Kadosh Baruj Hu está esperando que nosotros preparemos la casa para él. Esto
necesita infinitas explicaciones, al estilo de las 3.000 parábolas que daba Shlomo Amelech para explicar todas sus cosas. La semana que viene vamos a explicar lo que es la Hatuná, de acuerdo con la Kabbalah. Vamos a traer un video de lo que es una jupá, y ahí vamos a ver todas estas cosas que vemos aquí dentro del casamiento y dentro de todo el proceso de separación de la mujer, de la novia, y de los padres del novio y del novio, y del palio nupcial, o sea, la jupá, la tela con 4 palos que se ponen bajo el cielo, de acuerdo con la costumbre jasídica. Los casamientos los hacemos debajo del cielo, ¿no? Dentro de un cuarto, y ahí van a entender un poco también todo este tipo de todas estas cosas. Entonces decíamos que al estilo del Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, esto es un proceso de Ishtalshelut, un desencadenamiento del uno, de la esencia de Dios, para crear los mundos, en un proceso de causa y consecuencia de lo infinito a lo finito. Entonces produjo la contracción. En esa contracción se quedó el reshimo, impresión o residuo de lo que era la luz infinita. Ahí cayó un rayo de luz en un punto que se llama Kav, una línea de luz que produjo círculos y gulim, y allí fue cuando se produjo el proceso de creación de los mundos. Como todo proceso de creación, primero hay que hacer un plano, y ese plano en Kabbalah se llama Adam Kadmon, el hombre primigenio. Antes de que se empiece a crear siquiera una emanación de los mundos, donde sabemos que en el mundo de Atzilut, de emanación, está unido con la luz infinita, con la luz Ein Sof, que es uno con HaKadosh Baruj Hu, y ahí las Sefirot están todas unificadas. Sin embargo, anterior a eso, todavía hay un plano. Es como cuando nosotros queremos hacer algo y nos imaginamos cómo hacerlo. Dentro de nuestra mente todavía no fue dado a la luz, nos imaginamos cómo hacer. Entonces dentro de este Adam Kadmon también está en Gemel, está en potencial, está como un material virgen, como materia prima, en potencial, todas las Sefirot, pero sin embargo son una, igual que como son en HaKadosh Baruj Hu. Después del plano empezó a crearse la emanación de los mundos, y primero se creó el mundo de Atzilut, donde ahí está revelada la luz Ein Sof, y dentro de cada mundo por su vez están las 12 Sefirot, como leemos acá abajo. Cuando lean un poco, para que entiendan el Hasdei David, hay Orot, que son las luces, y están los recipientes, que son Keilim, que los Keilim tienen su parte interior y su parte exterior, y las luces están investidas dentro de los recipientes, en la parte de adentro, y aparte rebasan por afuera, circundan también por afuera los recipientes. Es una luz que está dentro y fuera de los recipientes, que es la luz inmanente y la luz omnipresente, que después vamos a explicar qué es, y que estos Keilim forman las Sefirot y forman las letras con que HaKadosh Baruj Hu creó los mundos. Pero vamos a aclarar un poco muy bien la pregunta de Yoel, ¿qué es Adam Kadmon? Adam Kadmon es esa imagen, no tiene nada que ver con el hombre de las cavernas, con el hombre, como se dice en la ciencia, o comúnmente se dice el hombre, a ver, alguien que me ayude, ¿cómo se llama ese hombre de las cavernas? El hombre, el cavernícola, no tiene nada que ver con eso. Podemos usarlo eso como una forma de entenderlo, pero el hombre prehistórico, ¿qué? Podríamos llamarlo hombre prehistórico, el hombre, el principio del hombre, pero sin embargo no es eso tampoco.
Vamos a tomarnos otros 10 minutos de la clase de Hannah Miriam para terminar un poco con esta idea, ¿no? Como ya les dije, cuando ustedes quieren estudiar Kabbalah y el profundo de la Torah, tienen que olvidarse de todos los conceptos y todas las imágenes que tuvieron hasta ahora, borrarlos de su mente, y como sabemos que es imposible borrar la memoria y borrar las cosas de nuestra mente, tenemos que decir que de a poco las van a ir borrando a través de que vamos poniendo cosas nuevas, que vamos incorporando conceptos correctos que surgen de la Torah. Miriam todavía no empezó la clase, no se asusten, los que quieren ir a la clase de Miriam, dentro de 10 minutos van a poder acceder sin ningún problema, ella me está esperando. Más les voy a decir que como es mi hija, ella vive justamente aquí y apenas yo termine le vamos a dar paso a ella. Vamos a decir las últimas palabras para terminar con esta clase. Dentro de cada uno de los mundos hay Ishtalshelut, o sea, el desencadenamiento de las sefirot de acuerdo con el Seder, con el orden, como vimos hasta ahora estos modelos, como ven aquí, esto de acá arriba es la corona, aquí está la corona, la parte interior de la corona, la parte exterior de la corona, y están todas las sefirot, y el Ramak lo explica como Ishtalshelut, que una desciende como consecuencia de la otra. El Arizal dice que cada una de estas sefirot están incluidas una dentro de la otra, y el Baal Shem Tov dice que todo esto es una sola cosa y que surge de un punto central y en círculos concéntricos se van una desarrollando a partir de la otra. Son todos ejemplos, parábolas que yo les digo para que ustedes entiendan, pero nada de esto es la verdad. La verdad la vamos a conocer cuando Bezrat Hashem venga Mashiach, cuando tengamos preparada la casa para Kodesh Baruj Hu, en este mundo material. Por eso le pedimos vida, le pedimos salud, le pedimos parnasá, le pedimos que tengamos hijos que sigan la tradición de nuestros padres, de la Torah y las mitzvot. Como decíamos en la canción, vamos a darle bienvenida nuevamente al Rab Levin para despedirnos con su hermoso nibún. Le pedimos todas las cosas que están aquí en el shir, en esta canción, en este nibún que él canta. Le damos las gracias a todos ustedes nuevamente, lo esperamos la semana que viene para empezar a revelar todas estas cosas que Akadosh Baruj Hu nos tiene preparadas a través de las enseñanzas de la Kabbalah, de Hasidut, como le recibimos del Baal Shem Tov y de todo el Rebbeim y del Rav Ginsburg, Bezrat Hashem. Y como decíamos, es importantísimo aprender todo esto de acuerdo con la lengua sagrada, la Shon Kodesh, otra forma de expresar lo que es Kodesh. La Shon es lengua y Kodesh es sagrada. La lengua sagrada, que es la lengua que está reservada, que se reservó a Kadosh Baruj Hu, que no es el hebreo que se habla hoy en Israel, que es la lengua sagrada, que se parece mucho, por supuesto, que utilizan las mismas letras. Y Bezrat Hashem tienen que aprender a utilizar el hebreo para que en algún día podamos estar todos reunidos o a través del internet o vengamos aquí a Jerusalén y estemos todos juntos con el Rav Ginsburg y con todos nuestros amigos y hablemos en la Shon Kodesh, en hebreo. Entonces quiero hacer un lejaim nuevamente con la emoción de siempre, de sentirlos adentro de nuestro corazón y de poder y de dar gracias a Dios que nos da vida, nos hace estar en este momento, Shehiano, Bekivano, Bekiano, y que nos hizo llegar a este momento para estar junto a ustedes y poderles expresar la alegría de la Torá. Nos despedimos con estas bendiciones de poder tener hijos y hijos de hijos que sigan la tradición de la Torá y el estudio del Hasidut. Lejaim, Lejaim.
le vamos a dar paso a Hannah Miriam. Vamos a dar 5 minutos o 10 minutos de descanso. El que quiera descansar, hacer lo que tenga que hacer, 10 minutos. Dentro de 10 minutos exactamente empieza la clase de Hannah Miriam. Los que quieran quedarse 5 minutos para hacer alguna pregunta, para compartir un poco más de estos momentos en los cuales nosotros no nos queremos despedir. Está escrito que los Hasidim no dicen adiós, sino que dicen hasta luego, siempre estamos juntos, Lejaim, Lejaim. Vamos a dar 5 minutos para que todos ustedes cierren esta pantalla y se trasladen a la pantalla de Hannah Miriam. Y Shalom Esther, es un gusto que hayas estado con nosotros. No sé cuándo ingresaste, pero espero que hayas podido escuchar la clase. Si no, después la podemos escuchar todos juntos. También los que quieren estudiar, los que estuvieron en la clase anterior, saben que hay una prueba que de acuerdo con eso van a recibir el Olam Haba o no van a recibir, no, mentira. Todos van a recibir el Olam Haba. Besrat Hashem, esta es una prueba simplemente para que ustedes mismos tengan una idea de lo que dónde están parados y que Hannah Miriam pueda también ver cómo seguir guiándolos. Tenemos 4 minutos para seguir estando juntos. Después de los 4 minutos hay 5 minutos más en que Hannah Miriam... ¿Cuándo es la prueba, Hannah Miriam? Enseguida nos va a contestar, pero seguramente va a ser después de unos minutos que comience la prueba, que comience la clase de Hannah Miriam. Es simplemente algo muy sencillo para que Hannah Miriam tenga una idea de qué es lo que la gente captó y para que saber cómo poder seguir, a qué nivel seguir enseñando. Son cosas que las maestras conocen muy bien. Yo, como no soy maestro, yo soy simplemente bioquímico. Hannah Miriam me está diciendo que al comienzo de la clase vamos a dar 5 minutos de preguntas, donde van a explicar las preguntas, y luego va a estar el examen, que va a ser muy fácil. Los que se pongan nerviosos, que tomen un trago de vodka, está permitido en nuestra escuela, pero no más de un traguito, y es nada más que para ver dónde estamos parados. En estos últimos 2 minutos queremos recordarles que estén todos juntos la semana que viene. Lejaim, Lejaim a todos, que estemos todos juntos la semana que viene nuevamente para que Dios decida a quién le va a tocar esa medalla, y Besrat Hashem, como todos los meses vamos a tratar de que todos en algún momento reciban. Muy bien, mi amigo Selga se entendió perfectamente, y yo nunca hubiera podido encontrar un ejemplo de lo que es el reshimu. Es el aroma del vodka que queda en el vaso vacío. Así que uno de los principios de un hasid es que cuando tiene un vaso de vodka lo tiene que tomar completo, que quede nada más que el reshimu, que quede nada más que el vacío absoluto y la luz infinita que nosotros llenamos con la alegría que tenemos en nuestro interior. Un abrazo a todos. Entonces, como les decía, 5 minutos. Les digo que ya salió el libro. Los que quieran comprarlo impreso, los que quieran comprarlo online, les hacemos precio especial. Esta semana vamos a sortear, la semana siguiente vamos a sortear el LevUD entre todos, y vamos a seguir estudiando Besrat Hashem todos juntos. Les voy a pasar también el link de este Nigún.